Continuando con nuestro programa del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Castillo Atoche, quien recibió el título de Ingeniero Electrónico del Instituto Tecnológico de Mérida, México, en el 2000, los grados de maestría y doctor en Ciencias en Telecomunicaciones y Procesamiento Digital de Señales, del CINVESTAB, Unidad Guadalajara, México, en los años 2002 y 2010, respectivamente. Actualmente es profesor del Departamento de Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene a su cargo el Laboratorio Robótica e Industria 4.0. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011 y fue nombrado IEEE Senior Member en el 2019. Su área de investigación incluye procesamiento inteligente de señales e imágenes, diseño en FPGA, inteligencia artificial, sistemas Harvester para recolección de energía y aplicaciones para Internet de las Cosas. Démosle la bienvenida con el tema de redes de sensores inalámbricos y procesamiento multiespectral para agricultura de precisión. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Sí logran ver mi presentación? ¿Sí se ve? Así es. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Les presento también al doctor Jorge Carlos Canto Esquivel, que en un momento igual va a estar colaborando conmigo en la presentación. Él es del Tecnológico Nacional de México, Campus Mérida. Sí, para que adicional a nuestra plática técnicas de redes de sensores inalámbricos y de procesamiento multiespectral de imágenes con drones, tengamos una perspectiva luego de cómo llega al usuario final, cómo hacerle que esta tecnología llegue al usuario final, cómo dar protección a esta tecnología, protección intelectual, ¿sí?, a esta tecnología, y qué impacto pudiera tener, ¿sí?, en nuestras comunidades. O sea, sabemos que todo esto es muy importante. Si trabajamos, al menos en nuestra perspectiva como profesores, investigadores, con alumnos para desarrollar esta clase de prototipos, pero falta luego esa tecnología se tiene que transferir y los temas igual de transferencia son muy largos, complejos, ¿no? Entonces, me tomé la libertad de también invitarlo para que dentro de un espacio de la presentación nos platique brevemente, ¿sí? Y adicional al tópico técnico, pues tengamos también este panorama, ¿no? Veamos, les comento un poquito, ¿no? Qué es lo que yo realizo en el Departamento de Mecatrónica de la universidad, ¿sí? Cómo nos enfocamos, ¿sí?, obviamente adicional a la parte de docencia, a la parte de investigación, con la línea que muchas instituciones ya tenemos de que adoptemos sobre la internacionalización y ver cómo podemos desarrollar esta clase de proyectos. En particular, en ese tema de hoy, sí, no es únicamente que tengo un dron, que este dron me va a tomar unas imágenes y mira, veo un poquito más claro el área de trabajo, si con ciertos algoritmos puedo indicar índices de vegetación, si puedo analizar con las imágenes también las características térmicas, ¿sí?, y generar una estrategia sobre el cultivo, sino que adicional a todo esto, pues hay información en el ambiente y hay información en el entorno, ¿sí? De nuestra parte decidimos diseñar, ¿sí? Y esto inició hace unos años con la Universidad de Texas A&M. Tuvimos un proyecto de colaboración a estimar las características del suelo, ¿sí? Y adicional a que tengamos este dron con nuestros algoritmos de procesamiento, ¿sí?, diseñamos unos nodos que se puedan colocar en los cultivos para que me puedan medir variables, ¿sí?, debajo, ¿sí?, del cultivo, en la tierra, a dos niveles diferentes, seleccionando sensores que sean de bajo costo, ¿sí?, y con el objetivo de saber qué ocurre, pero qué ocurre ahora a nivel de las raíces de la planta.
Entonces, esto nos da mayor información, o sea, de entrada ya tenemos un gane significativo, debido a que no solamente estoy observando lo que el dron sí toma como imagen, sí, de la superficie que tengamos del cultivo, sino que adicional empiezo a tener información de qué pasa debajo a nivel de las raíces de las plantas, ¿sí? Y esto nos da más información y podemos generar estrategias todavía un poco más ambiciosas. ¿El preámbulo cuál es? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el nivel de potasio o de fósforo que se tiene en la tierra, sí, que sí, obviamente la gente que se dedica a los cultivos, a veces por experiencia, ya sabe, ¿no? Si yo tengo un cultivo de tal tipo y un cultivo de tal otro, entonces igual y ya se requiere cierta cantidad de potasio, cierta cantidad de fósforo, y eso significa el añadírselo. Pero en el tema de la presentación comentábamos que es agricultura de precisión. Entonces, pasito más, ¿no? Vamos a trabajar acá en que con mis sensores de bajo costo podamos correlacionar, ¿sí?, las lecturas que tengamos de temperatura, de humedad, de conductividad eléctrica y podamos asociarlo, ¿sí?, con nuestros algoritmos de inteligencia artificial para que podamos decir, oye, la necesitamos en tal región del cultivo, en tal región, ya no es en todo el cultivo, en tal región del cultivo, cierta cantidad de fósforo, ¿sí? O más riego, o cualquier otra de las variables, ¿no? Entonces, eso ya nos va generando, sí, características complementarias, ¿no? Más importantes sobre el trabajo. Entonces, vamos a ir describiendo, ¿no? Después de que les comente sobre las características del departamento, el estado del arte, sí, la selección de proyectos que hay, entraremos un poco con los resultados que se han obtenido sobre la parte de agricultura de precisión, sí, que este proyecto que se trabajó anteriormente, sí, otros proyectos que se han dado, algunos de ellos en colaboración, acá seleccionamos con la Universidad de París, con la Universidad de Quintana Roo, sí, en relación a vehículos, los drones, como elemento que pueda hacer reconocimiento y análisis y que podamos llevarlo no nada más a la parte de agricultura, sino también bajo el concepto de ciudades inteligentes hacia otras áreas como vigilancia y demás, ¿no? Entonces les mostraremos el diseño de una plataforma para despegue autónomo, ¿sí?, de los drones, ¿sí? Y finalmente, pues un tópico en el punto 4 en donde iremos discutiendo un poco sobre las diferentes áreas de investigación, hacia dónde podemos irnos, ¿sí?, qué tipo de tecnología podemos ir adaptando adicional a lo que ya tenemos integrado. Y como comenté, pues la parte del doctor Canto, que nos irá hablando un poquito sobre protección industrial y sobre el impacto en la sociedad y cómo llegar al usuario final. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. En el departamento de mecatrónica, ¿sí?, donde trabajo, las áreas de interés han ido enfocadas un poco hacia la parte de automatización industrial, control, inteligencia artificial. Así que eso va saliendo en relación al perfil de los profesores que están allá, ¿no? Sí, si nosotros vemos acá diseño de mecanismos, electrónica de potencia y demás, sí que hay áreas muy amplias, ¿no? Y después de ciertos análisis, entonces nos dimos a la tarea de ir analizando cuáles eran los posibles proyectos que se pueden desarrollar y de allá salió agricultura de precisión. Sí, y resultó con gran interés de otras instituciones externas. Resulta que la Universidad de Texas A&M, pues ellos de por sí son agis, de por sí son agricultores, y es uno de sus prioridades. Entonces, el campo, hay que apostarle al campo, hay que trabajar con el campo, hay que llevar tecnología hacia el campo, ¿sí? Y en esta presentación voy colocando todos estos puntos que de alguna forma impactan hacia la parte del campo,
¿sí? La plática de hoy va orientado con drones como parte principal, pero si nosotros vamos analizando automatización industrial de algún proceso donde el dron me vaya a dar la retroalimentación de las variables, algoritmos de control, sí, que vayan generando un riego más eficiente para cuidar los recursos, algoritmos de inteligencia artificial que puedan ir hacia todo, ¿sí? A nivel de sistema podemos ir seleccionando, ¿sí? cuál ha sido el comportamiento del cultivo y la toma de la decisión de cuándo realizar la cosecha o no, diseños de mecanismos para poder adaptarlos a mejores sistemas de riego, electrónica de potencia, en fin, cada uno de los puntos que tenemos acá, ¿sí? Tienen un impacto significativo. Entonces, de acá se va viendo el tópico de agricultura de precisión, ¿sí? Es sumamente amplio y extenso, ¿sí? E impacta en todas nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Hacia cada uno de los puntos que estamos observando acá. Sí, al final aparece Internet de las cosas y sabemos que si yo quiero dar un monitoreo, sí, y de por sí, si ya tengo un dron y me está tomando imágenes, es una imagen grande, ¿sí? Y luego tengo que hacer procesamiento, y es una nada más la imagen que me está tomando. Peor si es video, ¿no? Que habría que analizar si es necesario. O sea, tomo imágenes y tomo datos, o sea, es clásico problema de Big Data, de grandes datos. Entonces hay que ir moviéndonos hacia esta parte de cómputo en la nube y almacenamiento y gestión inteligente de la información, debido a que tengo una gran cantidad de información. ¿De acuerdo? Entonces, está el panorama, ¿sí? Vamos yéndonos a la parte más específica, ¿no? Aquí les ponía un dato un poco sobre los trabajos que se han realizado, los proyectos con financiamiento que se han realizado, ¿sí? Del departamento, ¿sí? Varios de estos trabajos asociados hacia la parte de agricultura de precisión, ¿no? Que es nuestro tópico principal. Ahora, ¿cómo se da, ¿no? Esta parte del proyecto y tomas de decisiones de agricultura de precisión con el proyecto de Texas A&M? La Universidad de Texas y el gobierno de México, mediante CONACYT, tienen un convenio, ¿sí? Que en donde da el financiamiento de la Universidad de Texas siempre y cuando haya la colaboración de un profesor de su universidad con otro profesor en México, ¿sí? Se hace la propuesta de los tópicos, ¿sí? Y si el tópico es de interés, entonces se proporciona un apoyo, ¿sí? Un apoyo para los dos profesores y puedan realizar esta clase de investigación, ¿no? Entonces, CONACYT entra como una entidad para verificar y validar de que se estén realizando las actividades, ¿sí? Y también entra como unidad para realizar la evaluación de los proyectos, ¿no? En la parte de abajo hay otros proyectos como el proyecto Horizon 2020, que es de la comunidad europea, ¿sí? En donde también entra en juego de que se pueda realizar un consorcio de instituciones, ¿sí? Donde se pueda realizar trabajo colaborativo, ¿sí? Y donde obviamente pues, se cumplan con los temas de interés, ¿sí? De la comunidad europea. Y en la comunidad europea, adicional a la parte de agricultura de precisión, también está la parte de vigilancia, que lo ponen como un tópico prioritario, ¿sí? Muy asociado hacia la parte de ciudades inteligentes, ¿sí? Y dentro de nuestro concepto de agricultura de precisión, ¿sí? También va el adaptado el proceso de Smart Cities, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pudiera tener que estos equipos hacer el análisis del campo sobre ciertas regiones, ¿sí? Y dar una retroalimentación a los agricultores y a toda la gente que se dedica a la parte de producción. ¿Sí? Entonces están muy embonados. Entonces es un buen punto, ¿sí? En donde se pueda realizar trabajos de investigación de manera colaborativa, ¿no? Entonces, de ahí nace cómo se llaman estos puntos. Ahora, veamos el análisis del estado del arte, ¿sí? Tenemos, ¿sí?
publicaciones previas de nuestro grupo de trabajo. Acá veo lo primero que se hizo como resultado, sí, del análisis de los parámetros del suelo utilizando nuestras redes de sensores. Luego también realizamos un trabajo por allá en donde le adaptamos, ¿sí? No sé si vieron, tenía un tópico por allá que se llama Energy Harvester, que es recolección de energía. Entonces, dada la problemática de voy a poner un nodo en el campo, sí, que va a estar prácticamente bajo tierra, ¿sí? La batería pues es finita, ¿sí? Y debido al periodo de muestreo que nosotros programemos en el dispositivo más la transmisión de la información, pues esa batería se puede ir muy rápido, ¿sí? Entonces va a tardar nada más cierto periodo de tiempo y nosotros requerimos o propusimos de que se tenga un monitoreo continuo. Entonces, dado ese monitoreo continuo, entonces se propuso el colocar un concentrador solar con un elemento generador de energía térmico, ¿sí? Un cristal de Fresnel. Les voy a mostrar el prototipo un poquito más adelante, ¿sí? Con un dispositivo de bajo costo y que me pueda generar la energía, un módulo de administración, ¿sí? De la misma energía, ¿sí? Para que se puedan realizar la adquisición de los datos con nuestras redes de sensores. Entonces, esta red de sensor sí tendrá esa característica de que pueda tener autonomía energética, ¿sí? Y eso se propuso en ese otro trabajo, ¿no? ¿Sí? Si nos vamos hacia la parte, ¿sí? Ahora de qué hace el dron, ¿sí? Que el dron, ¿sí? Nos va a realizar, va a sobrevolar la región, me va a tomar imágenes, formo con las imágenes un clúster, una sola imagen mucho más grande, y de allá le aplicamos cierto procesamiento. ¿Sí? Y en el procesamiento el objetivo es extraer ciertas características. También hay muy buenos algoritmos, ¿sí? Que se van adaptando desde obtener, ¿sí? Regiones de índices de vegetación hasta sacar porcentajes de carbono nitrógeno que se puedan asociar casi al cultivo, ¿sí? Y esta información va a estar de manera espacial temporal, ¿no? O sea, el dron va a hacer un recorrido, va a tomar una imagen, entonces ya sabes en el tiempo, ¿sí? Qué posibles valores debe de tener, ¿sí? Y adicionalmente, pues podemos saber, de acuerdo al mapa, ¿sí? De cada una de las imágenes, ¿sí? Ver la ubicación en donde está este monitoreo con la información, pues que impacta sobre el campo, ¿no? Sí, que entonces trabajos previos como el que vemos aquí en ese journal que se llama J-Stars de la IEEE, sí, va un poquito más asociada a la contribución hacia el mejoramiento y de noise sin quitarle ruido hacia las imágenes y tengamos una interpretación adecuada, ¿no? sobre esta clase de adquisición de datos, ¿no? Estimar, como comenté hace un rato, ¿no? La proporción de carbono-nitrógeno, ¿sí? Adicional a las características de NDVI, pues eso nos va a dar, ¿sí? La cantidad y la calidad, ¿sí? de algún cultivo, ¿no? Entonces, como comenté anteriormente, estamos hablando de que tengamos nosotros el procesamiento, ¿sí? De estas imágenes, ¿sí? Y eso nos los está dando a nivel superior, ¿no? Sí, el dron está tomando imágenes sobre la superficie del campo y de allá puedo obtener las estimaciones de esas características que van a, obviamente, a impactar sobre una función en particular, ¿no? Sí, los demás trabajos que tenemos acá, sí, van un poco asociados hacia, yo no quiero ya utilizar, sí, una tarjeta de procesamiento que me vendan, sino que yo haga mi propia implementación, mi propia electrónica. Sí, y eso también es muy interesante que los alumnos lo vayan conceptualizando. Hay ciertos micros que son tradicionales igual, que pueden servir muy bien, pero ¿por qué no ir considerando de que nosotros vayamos generando nuestros propios procesadores y nuestra propia tecnología, ¿no? Entonces, por acá hay algunas implementaciones, unos trabajos, los que aparecen allá,
¿sí? Y eso nos dieron toda esta perspectiva, ¿no? Del trabajo general. Ahora, ¿qué hace cuál fue el objetivo de este proyecto, sí, que se realizó con la Universidad de Texas, ¿no? Sí, primero una clasificación, sí, con una cámara multiespectral. Esta cámara multiespectral que es especial, sí, porque me da no solamente una imagen normal, sí, a color, que sabemos que una imagen a color pues tiene tres bandas, ¿no? ¿Sí? Y adicional a estas tres bandas, esta cámara me proporciona dos adicionales, ¿sí? Que viene siendo infrarroja y cercano infrarroja. Y la combinación de estas bandas, ¿sí? Nos va dando muy buena información, ¿sí? Muy buena información para que nosotros con esa longitud de onda en particular veamos qué está sucediendo sobre el plano del cultivo. ¿Sí? Y adicional a esto, como les comenté, se propuso, pero no solamente vamos a hacer esto, sino que vamos a fusionar la lectura, ¿sí? De un arreglo de sensores para que nos den información suficiente y podamos tener con estos dos puntos una agregación de información completa, ¿sí? Y tengamos, obviamente, mayor precisión, ¿no? Entonces, esta propuesta, ¿sí? Es la que se propuso en el trabajo y ha sido un tópico que hemos estado realizando ya desde hace algunos añitos, ¿no? Entonces, veamos el modelo del sistema, como les comenté. Drone, ¿sí? El que quieran, adaptado, eso sí, tuvimos igual que adaptar con ciertos mecanismos. ¿Por qué los adaptamos? Porque algunas de estas cámaras son costosas, ¿no? Entonces, lograr adquirir esta infraestructura a veces no siempre es posible o no es tan factible. Entonces, adaptamos una camarita multiespectral, ¿sí? Y aquí se nota muy bien el concepto de las diferentes bandas, ¿no? O sea, que yo logro ver, ¿sí? Con cada una de las bandas, ¿sí? En relación a lo que me está adquiriendo el dron, ¿sí? Esta información se colocó en la nube, se manda un server, se coloca en la nube, ¿sí? Para que un algoritmo principal, ¿sí? Una instancia a nivel ya de sistema general, ¿sí? Haga el procesamiento, hagamos nuestro monitoreo y luego el procesamiento y verifiquemos los resultados y tengamos acceso desde cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? Y luego acá sí viene estando la red de sensores, que ahorita les voy a mostrar a detalle este nodo sensor. Entonces, estos equipos, ¿sí? Que se conectan a un gateway, ¿sí? Y aquí empezaron en nuestro trabajo de investigación ciertos problemas, ¿no? Se conectan, pero ¿se conectan con qué, no? Hay varios protocolos de comunicación, ¿sí? Que el protocolo Wi-Fi, sí, que es el que normalmente pues, utilizamos nosotros en diferentes actividades, pero en el campo, pues no, obviamente no. Sí, necesitas una infraestructura diferente para que puedas tener comunicación Wi-Fi, ¿no? En celular, mediante algún protocolo tipo NB-IoT, ¿sí? O LTE, ¿sí? Me consume mucha energía también. ¿Sí? Que entonces nosotros optamos por un protocolo de comunicación en una primera instancia, en un primer prototipo, ¿sí? Le colocamos Zigbee, pero Zigbee también tiene el inconveniente, y con la antena le gana un poco, ¿no? Tiene el inconveniente de que el rango de transmisión es muy corta. Entonces le colocamos, ¿sí? Unos módulos con un protocolo de comunicación que se llama LoRa. ¿Sí? Y LoRa nos generó muy buenos dividendos. Antenita de lápiz omnidireccional transmitiendo hacia un gateway, ¿sí? Garantizamos comunicación de hasta 3 kilómetros. Esto ya empieza a ser más real, ¿no? Ya adaptado al campo. O sea, ya no estamos hablando de coloqué yo mi red de sensores, ¿sí? En un área de la universidad, ¿no? Que sí lo hicimos al principio, un área de la universidad para poder verificarlo, ¿sí? Pero trabajamos con este protocolo de comunicación, sí, que es de banda abierta, 915 MHz, banda abierta, ¿sí? De acuerdo a la normatividad acá en México, y transmite la información, probamos varios protocolos inclusive,
sí, que configuración mesh, y luego nos fuimos con una configuración básica en estrella para que transmita la información el gateway, y el gateway entonces pueda subir la información, sí, ya sea vía Ethernet o vía Wi-Fi, ¿no? Ahí ya no hay problema. Recibe la información con LoRa, sí, y ya luego podemos subirla a la red, ¿no? Entonces, con eso ya cumplimos con la característica de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas. Así que entonces repetimos, el etapa de clasificación y con un algoritmo para poder determinar los patrones de interés sobre las imágenes, red de sensores que va bajo la tierra, y aquí está el módulo, ¿sí? Supongamos, fíjese, que este es el nivel del suelo, ¿sí? Y aquí tengo referencia una planta de algún cultivo, ¿sí? Se analizó el posible tamaño de las raíces de ciertos cultivos, ¿sí? Y de allá se adoptó, ¿sí? Que los niveles de interés puedan ser a 7 y hasta 20. Entonces, con esto tendríamos nosotros una información muy buena sobre las características del suelo, ¿sí? Nuevamente, el dron toma las imágenes sobre la superficie, mi red de sensores me está tomando bueno, se forma un mapa 2D después, ahorita lo vamos a ver, pero me toma información, ¿sí? Debajo del suelo, a nivel de la actividad que se esté teniendo en las raíces, ¿sí? Entonces, de aquí yo puedo ver temperatura y humedad. Sí, es lógico, a una profundidad mayor, pues voy a tener menor temperatura, ¿sí? Quizá más humedad, dependiendo del suelo, de las características del suelo. Le colocamos un sensor también de conductividad eléctrica, ¿sí? Y diseñamos esta clase ¿qué será? Nosotros lo bautizamos como tachuela, ¿sí? Que va debajo de la tierra, ¿sí? Para que haga esta adquisición, ¿no? Primer prototipo, como marca ya, ¿sí? Impreso por bloques con PLA, resina silicona para sellarlo, ¿sí? Y de esta forma no le vaya a entrar agua al nodo, ¿sí? Se ponen los nodos, se fijan con una resina también epóxica, y de esta manera sí que este nodo este sensor de temperatura y humedad entra en contacto con el suelo, ¿no? ¿Sí? Ese fue el primer prototipo. Ahorita van a haber modificaciones de otros modelos que se diseñaron para que se ajuste al sistema, ¿no? En las siguientes versiones, pues ya fuimos cambiando un poco hacia, me voy con Nylamid, ¿sí? O inclusive pensamos en ya un modelito para poder generar una base, y luego por medio de inyección de plástico se hicieron los cálculos, y obviamente después del diseño del molde inicial y demás, sí, ya para una manufactura un poquito más adelante, los costos del nodo de medición cayeron significativamente, quedaban muy, muy económicos, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Sí? Microcontrolador, modelo ya del sistema, de cada uno de los nodos. Acá estamos hablando, fíjense, aquí tengo la red, ¿sí? Ahora nos vamos al diseño de cada uno de los nodos, ¿sí? Este es mi nodo. Ahora, ¿qué tiene internamente este nodo? Un microcontrolador. Ese microcontrolador es de Texas Instruments, de ultra bajo consumo de potencia. Esta familia MSP 430, sí que es una familia especial para microcontroladores de ultra bajo consumo de potencia, ¿sí? Y yo puedo ver a la derecha que optamos por un módulo hardware de administración de potencia, ¿sí? Para que yo pueda tomar la energía de un panel fotovoltaico. Luego les voy a mostrar el concentrador, ¿no? De un panel fotovoltaico, y tiene batería. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues me va a garantizar, va a ayudar, ¿sí? A que la vida útil de la batería se pueda extender.
Sí, y este microcontrolador de Texas Instruments trae un emulador integrado en su PCB, sí, que me permite realizar simulaciones, inclusive en tiempo real, ¿sí? De cuál pudiera ser, ¿sí? La extensión del tiempo de la batería del sistema. ¿Sí? Y de acuerdo a las simulaciones que tuvimos, llegamos a extender la vida de la batería hasta para unos 90 días, que para un tipo de cultivo es perfecto, ¿no? Como les comenté, una primera versión con XB, que es la que estamos mostrando acá, ¿sí? Y con esto pues logramos hacer la interconexión. Posteriormente le colocamos LoRa, como comentamos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué este módulo de administración de potencia? Sí, recuerden que yo tengo potencial del panel fotovoltaico, pero este potencial es variante en el tiempo. Entonces, a fuerza necesito acá un convertidor DC-DC con un algoritmo de máxima transferencia de potencia para que extraiga la mayor energía posible, ¿sí? Y un voltaje regulado que yo puedo utilizar para mi microcontrolador y luego para mis sensores, ¿sí? Bajo esta perspectiva de ultra bajo consumo de potencia y de que energéticamente me sea muy rentable, adicional al costo y demás, ¿sí? Tuvimos que colocar, ¿sí? Unos muxes analógicos para poder abrir el voltaje de alimentación sobre el sensor analógico, que en consumo era significativo, ¿no? Sí, que el sensor con salida digital, su consumo era muy bajo, ¿no? Entonces, el pin de enable sí nos llevaba a consumos energéticos demasiado bajos, ¿no? O sea, suficiente. Sí, y adicional a que colocamos esos muxes analógicos, como la señal era analógica, pues le pusimos su filtrito analógico de cuarto orden, sí, etcétera. Entonces, esa fue la integración de todo el sistema, ¿sí? Hay mucha novedad a veces sobre los arduinos. Si quieren llegar a niveles de bajo consumo de energéticos, no va muy de la mano con Arduino. Sí, hay que programarlos en C. En este caso, la plataforma es el Code Composer Studio de Texas Instruments y te permite y te da herramientas para que tú puedas monitorearlo inclusive, ¿no? Entonces, la parte energética se analizó muy bien y se balanceó para dar, sí, las opciones a que la sustentabilidad pueda alcanzarse, ¿no? ¿Sí? Veamos el prototipo, ¿no? Aquí está el módulo Harvester de Texas Instruments. Luego tenemos acá, que ese es el que me permite, sí, adquirir la energía, panelito fotovoltaico pequeño, batería. Tomamos la energía, la manda el módulo Harvester, que va almacenando la energía sobre la batería, pero también me proporciona un voltaje regulado para mi microcontrolador, para los sensores, ¿sí? Y una vez de que tengamos toda esta cantidad energética, pues podamos nosotros adquirir los datos de los sensores a los dos niveles, ¿sí? Y podamos hacer la transmisión de los datos, ¿no? ¿Sí? Ese es el objeto, ¿sí? Hay unas técnicas muy interesantes que se llaman Dynamic Power Management, que nosotros también incorporamos y estamos trabajando sobre ellas, ¿sí? Con el objetivo de, ¿y cómo es tu periodo de muestreo? ¿Sí? ¿Cuál es la función del equipo? ¿No? Voy a explicar brevemente. Si yo adquiero datos, después de adquirir los datos, ¿sí? Eso para adquirir los datos, ¿qué necesito? ¿No? Fíjense, aquí estoy en modo stand-by. ¿Sí? Del modo stand-by, pues me tengo que ir a modo activo, hago la adquisición del dato, regreso al modo stand-by y después de que tenga el dato con el modo stand-by, me voy al modo activo para que transmita la información y luego me voy directamente hacia sleep, ¿sí? Para que se genere un efecto que se llama de recuperación de la batería, ¿no? Battery recovery, ¿sí? Y una vez de que ya esté en sleep, entonces se vuelve a despertar. Entonces, que esto lo puedo hacer periódico, ¿no? Sí, pues lo puedo hacer de manera uniforme, ¿sí? Pero si es de manera uniforme, ¿sí? No entra un poco en qué pasa si me estoy pasando, ¿no? O sea, la transmisión con LoRa me consume bastante energía, ¿no? Sí, y quizá con el panel fotovoltaico, pues tuve días donde no hubo mucho sol, ¿no? Entonces se empieza a descargar la batería y puede entrar, como se llama, en jaque todo el sistema, ¿no? Entonces, calles en donde entra, oye, pues métele un sistema dinámico, ¿sí? Y aquí se le puede colocar inteligencia artificial,
¿Sí? ¿Qué tal si nosotros estimamos, ¿sí? Y con algún algoritmo de inteligencia artificial podamos nosotros, ¿sí? Extender el periodo de muestreo en relación del nivel de batería, de voltaje de la batería? Sí, es un tópico muy importante, un tópico de interés, de investigación, ¿sí? Técnicas que también se utilizan mucho en telefonía celular. O sea, nosotros sabemos, nuestro teléfono cuando va reduciendo la batería, ¿sí? E inclusive te lo dice, entra un modo de bajo consumo, ¿sí? Haciendo de que pues ya no estés cargando mucho multimedia, trate de expandir el tiempo de vida de la batería, de lo que le queda de potencial en la batería, ¿no? Entonces, eso fue lo que se propuso, ¿sí? En ese trabajo. Tópicos para calibrar los sensores, para poder analizar que las mediciones sean las adecuadas, ¿sí? Para hacer un análisis paramétrico, ¿sí? Definir que algún modelo inclusive, ¿sí? El tomar, ¿cómo se llama? La calibración adecuada sobre los elementos, los componentes, ¿sí? Y luego, ¿sí? Nuestra herramienta para que tú puedas verificar la información, ¿sí? Acá, como había dicho, ¿no? Que acá hay otras áreas de gran interés. Ya voy recibiendo la información, ¿sí? Acá, de acuerdo a los datos que voy recibiendo, más los que tuve anteriormente, igual puedo generar ciertos algoritmos que me vayan estimando si puede haber algún problema con el cultivo, ¿sí? Vámonos hacia la parte de toma de decisión. O sea, ¿qué problema puede haber, ¿no? Que necesita algún riego o que necesita, sí, incorporarle, ¿sí? Algún complemento hacia el cultivo, ¿no? ¿Sí? En nuestras pruebas, sí, aquí les mostramos, ¿no? Un área en donde colocamos nosotros los sensores, que esto obviamente fue que en las instituciones, en las instalaciones de la universidad, en alguna sección, ¿sí? que colocamos de prueba, ¿sí? Pusimos nuestros nodos, los nodos transmitían a un gateway, como les comenté, con el protocolo, ¿sí? De comunicación. Primero fue Zigbee, y luego lo trabajamos con LoRa, ¿sí? Se colocaron en ciertos puntos y luego interpolamos los datos de la información, ¿no? Formamos un grid, ¿sí? Y con este grid podemos formar mapas, ¿sí? Mapas de nuestras variables: temperatura, humedad, conductividad eléctrica. Y estos mapas vamos a poder obtenerlos de los dos diferentes niveles, inclusive a 7 centímetros y a 20 centímetros de profundidad. Sí, y esta información fue la que les comenté, que es complementaria. Entonces, eh, hay obviamente ciertas áreas que quedan acá muy pendientes, ¿no? Y no requiero más nodos. Pues sí, obviamente. Sí, siempre hay trade-off en los sistemas. Le pongo más nodos, tengo más precisión. Más nodos, más costo. ¿Sí? Entonces, fuimos haciendo nuestros análisis ya sobre cuál sería el área, ¿no? de pertinencia, cuál es el mínimo, ¿sí? que debamos de tener. ¿De acuerdo? Y ya combinado, sí, con nuestros algoritmos, que esto fue lo que hicimos, ¿no? Sí, fíjense, acá tenemos el dron, sí, la cámara, sí, que es una Sequoia, sí, la que nosotros tenemos, con 5 bandas, sí, se adquiere la información, sí, una vez que tengamos una o dos imágenes, entonces en nuestra información, en nuestros algoritmos, las vamos a utilizar como información a priori, vamos incorporándolo en nuestro estudio, ¿sí? Después colocamos unos algoritmos primero de reconstrucción y de noising, ¿sí? El preservar los bordes también es muy importante cuando tú vas a realizar una actividad tipo clasificación para poder indicar, ya sea con alguna tonalidad o con otro color, como marcamos acá, ¿no? Sí, cierta, ¿cómo se llama? Características, ¿no? Sí, en esta imagen, sí, trabajamos sobre los cultivos, pero nos salen en un punto un análisis sobre un área, ¿sí? Cerca de poblado que se llama Butzots en Yucatán, ¿sí? Para que podamos
en determinarse en las regiones, habían cenotes y el tipo de árboles y cultivos alrededor, ¿no? Entonces metimos un algoritmo de clasificación, como pueden ver allá, ¿sí? Y lo logramos indicar, ¿no? Logramos mostrarlo. Entonces, toda esta gama de algoritmos nos ayuda, ¿sí? Y como dijimos, al mezclarlo con la información que nos indica en la parte superior, más la información que tenemos, ¿sí? Del grid que se forma con el mapa de 2D, ¿sí? Nos dieron datos muy precisos, muy buenos, ¿no? Entonces, acá les muestro un breve algoritmo, sí, que es el SURE. Esto lo tenemos en la referencia del 2016, se las puedo proporcionar si alguien quisiera investigar un poquito más, sí, debido a las características que les comenté, ¿no? De que si nosotros tenemos, preservamos los bordes, pues entonces nuestros resultados de clasificación van a ser mejor, ¿no? Veamos ahora, sí, la otra alternativa. Me voy primero a la imagen, ¿no? Sí, de acá y luego regreso al modelo. Si se dan cuenta es el mismo nodo, ¿sí? Pero le construimos esta estructura con un cristal de Fresnel, ¿sí? Y fue tan efectivo el cristal de Fresnel que al principio, sí, casi se nos quemaban algún TIG, algún módulo generador de energía. Sí, este componente, esta celda que tenemos acá, que se llama TIG, es un generador de energía térmica. Es el proceso inverso de la celda Peltier, ¿sí? Por el grado, el diferencial de temperatura me genera energía. ¿Sí? Que entonces por eso logran ver, ¿sí? Que acá tenemos un lente de Fresnel, ¿sí? Que proyecta, ¿sí? La solar, me genera mucha temperatura, ¿sí? Sobre la superficie del TG, y en la parte inversa, en la parte, perdón, de abajo, tenemos un aislante, un elemento, un disipador, ¿sí? De aluminio. ¿Sí? Entonces, de esa manera logramos generar gradientes diferenciales de temperatura muy significativos, ¿sí? Donde me puede generar una cantidad de energía considerable. ¿Sí? Y a pesar de que el sol pasa y pues obviamente se va moviendo el footprint, ¿no? De la huella que va dejando, ¿sí? El haz solar, era tan fuerte la cantidad de energía que era suficiente, ¿sí? Hasta para el día siguiente, ¿sí? Nos daba, ¿cómo se llama? Esta sustentabilidad energética, ¿no? Entonces, nos topamos por allá con algunos detalles interesantes, como el siguiente, ¿no? Aquí están unas imágenes térmicas. Sí, que el elemento aislante, sí, que elegimos, que se utiliza en procesos automotrices, si lo recordamos, sí, colocamos el módulo TG, pero cuando no le colocamos estos orificios, ¿sí? Fíjense cómo la energía se concentraba demasiado, ¿sí? Al ponerle esos orificios, ¿sí? Logramos nosotros disipar la energía, la temperatura, ¿sí? Y al disiparla de esta forma generamos un mejor gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, si regresamos a nuestro esquema, pues acá vemos la diferencia, ¿no? Ok, mantuvimos en este nodo, ¿sí? Otra vez el mismo microcontrolador, ¿sí? Pero le añadimos en este caso este módulo, ¿sí? De generador de energía, ¿sí? Y optamos ya alcanzamos la sustentabilidad energética de acuerdo a nuestros cálculos, pues sí, pues lo probamos, ¿no? Quitamos la batería, que también es algo atractivo, ¿no? Tener un sistema battery free, libre de batería, libre de posible contaminación, asociado a conceptos como Green Communication Technology, ¿sí? Ya la operación completa del dispositivo con todo y el módulo de transmisión logra, ¿sí? Una dinámica para cuidar la parte energética, obviamente, en la programación, pero ahora con un supercapacitor. ¿Sí? Que entonces, de esta forma, carga, descarga del supercapacitor, carga mediante el módulo, descarga mediante la toma de datos y de la transmisión, ¿sí? Se repitió,
se colocó en el sistema y operó prácticamente durante un mes sin ningún problema energético, ¿sí? Garantizando la sustentabilidad, ¿no? Entonces, por acá hay unas curvas que son clásicas, ¿no? Del clásico cold start, después de que tú cargas en una primera ocasión el supercapacitor. Entonces vemos cómo es muy rápido y es bastante eficiente el proceso del convertidor DC-DC para poder cargar el elemento, y ya luego con la carga se demostró la sustentabilidad, ¿no? Que está el dispositivo, igual una mezcla, en este caso, ¿sí? De Nylamid, trabajado con Nylamid, y la parte superior, sí, nuevamente volvimos a recurrir al PLA bien sellado con el cristal de Fresnel en la parte superior. Esa sección de acá es móvil para poder ajustarla y poder adaptar, obviamente, el enfoque del haz solar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí brevemente nada más mostrarles esta plataforma que ya está casi lista, ¿sí? Es la propuesta. Acá desciende el dron, ¿sí? Que esta base del dron donde viene una batería, ¿sí? Y la idea pues es que el dron aterriza automáticamente, que le podamos extraer la batería, ¿sí? Que le pongamos otra. De este lado izquierdo estamos trabajando con el módulo de carga, ¿sí? Desplazas linealmente la batería, ¿sí? Y el dron pues pueda volver a salir, ¿no? Entonces es aterrizaje, ¿sí? Y luego el cambio de la batería de manera autónoma, ¿no? Eso es lo que se propuso, ¿sí? En ese trabajo que está en colaboración, ¿no? Y bueno, en este punto, en este momento le doy la palabra a mi colega y amigo, el doctor Jorge Carlos Canto. Jorge, ¿sí? Para que nos des una breve comentario de tu parte y visión, ¿no? En el tiempo que nos queda. Muchas gracias, doctor. Pues nada más era pues agradecerle al doctor su participación en este evento y comentar sobre el trabajo que ellos están desarrollando, ¿no? Tanto en la Universidad Autónoma de Yucatán como aquí en el Tecnológico Nacional de México. Se están desarrollando muchas actividades científicas en el desarrollo de lo que es la agroindustria, ¿no? En nuestro país somos un país principalmente agricultor, en donde muy pocas empresas están teniendo la capacidad económica para poder llegar a estas tecnologías. Sin embargo, una de las grandes labores que nosotros tenemos en el desarrollo de esta tecnología, pues es el poder acercar a la gente que lo utilice, la adopción de ellas, ¿no? En la industria 4.0, como en la agricultura 4.0 y todo el desarrollo tecnológico digital que se está dando actualmente, pues una de las principales pues retos es acortar esa brecha entre lo que es el desarrollo tecnológico y la adopción de la tecnología. Si nosotros estamos hablando hoy por hoy de drones, estamos hablando de tecnologías que se conceptualizaron tal vez en los años 40, y estamos hablando de tecnologías o de más bien de conceptos tecnológicos que ya están desde hace mucho tiempo desarrollándose. Hoy por hoy en estas actividades que nosotros hemos estado haciendo, y he escuchado a los ponentes anteriores, todos estamos desarrollando tecnologías que están brindando diferentes soluciones a la agroindustria de nuestro país. Sin embargo, nuestro país cuenta con, pues es un mosaico tanto de cultura como de medio ambiente. Tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos desiertos, tenemos una gran variedad de medio ambiente en nuestro país. Creo que es uno de los países más ricos en ese sentido, pero también tenemos una gran variedad de culturas, ¿no? Entonces, el acercarnos a la agroindustria con las empresas o con los agricultores de mediana capacidad económica o de poca capacidad económica es todo un reto que nos compete a todos los que estamos involucrados en estos temas. Este proceso de adopción tecnológica es lo que Rogers comenta en la curva de la innovación, ¿no? Donde nosotros estamos ahorita dentro de ese primer 16% de los que estamos tratando de innovar y de generar productos tecnológicos que acaben haciendo un beneficio o un impacto social en nuestra comunidad. Pero la adopción de la tecnología es fundamental para que éstas puedan acercarse a cada vez más mercado. Estos procesos estas metodologías de diseño
como por ejemplo el Design Thinking, que es una de las metodologías que sirven mucho para la elaboración de productos y servicios, hay que acercarlas a la parte de la agroindustria, acercándonos en manera empática con los usuarios finales de estas tecnologías. Lo que hoy ha demostrado el doctor Castillo con mucha experiencia y mucha expertise es la parte tecnológica que al final del camino acaba siendo muy transparente para los usuarios finales, porque ellos están buscando solucionar ciertos problemas. Esta capacidad de conexión, de empatía que nosotros tenemos que generar con este mercado, por decirlo de alguna manera, tiene que ser muy puntual y muy precisa. Hace unos momentos decía el doctor Castillo, tenemos que generar nuestra propia tecnología y no comprar paquetes que ya están desarrollados de manera muy compleja o muy completa para las necesidades de ciertas industrias en diferentes países. La posibilidad de observar al mundo de manera global es amplísima hoy en día a través de las tecnologías de la comunicación. Podemos conectarnos con cualquier parte del mundo y distinguir las tecnologías que pueden ser útiles para nuestros procesos. Sin embargo, el desarrollar soluciones tecnológicas que permitan el acercamiento a la adopción tecnológica que nosotros queremos promover es fundamental hoy para los mexicanos sobre todo, ¿no? El poder desarrollar tecnologías menos complejas, pero que puedan solucionar los claros problemas que se tienen, son un paso para acortar esa adopción de tecnología. ¿Qué es lo que queremos decir? Que hoy que estamos en el desarrollo tecnológico, normalmente las olas tecnológicas tardan entre 10 y 15 o 20 años para poder pasar del desarrollo a la adopción. Y ya que se adopta la tecnología, pasan entre 5 o 10 años más para poder generar un impacto social o económico. Entonces, este ciclo se repite y se repite y se repite constantemente a lo largo de la historia. Es el concepto de las olas tecnológicas. Se supone que hoy estamos en la cuarta ola tecnológica de la era digital. Y acercarnos de manera colaborativa entre las diferentes partes de la cadena de suministro, que es precisamente lo que propone la industria 4.0, un trabajo de colaboración entre las personas que trabajan en el agro, que conocen la tierra, que conocen el campo, que conocen el comportamiento de su medio ambiente, porque el hecho de estar, por ejemplo, nosotros en Mérida, y ustedes en Morelia, pues son climas completamente distintos, son vegetaciones completamente distintas, son minerales completamente distintos que tenemos que conocer de manera muy cercana. Mezclado con el proceso de la cultura que nosotros tenemos, y aquí en nuestro estado, al menos en el estado de Yucatán, les puedo decir que todavía existe un arraigo muy grande de la cultura maya, porque existe mucha presencia de la cultura maya en nuestro estado, y esto interviene en el proceso de agricultura de las personas que se dedican a esto. Entonces, no podemos intervenir solamente desde la parte tecnológica, sino tenemos que intervenir desde la parte cultural, desde la parte agroalimentaria, y también el poder determinar el acceso económico que éstas tienen. Una de las partes más importantes de la industria 4.0 es conectar toda la cadena de suministro de cualquier industria. Entonces, desde la parte de los proveedores de la planta y el consumidor final, es importante que podamos nosotros generar la información necesaria para tomar las decisiones. Hoy por hoy que nos encontramos en este proceso de desarrollo, es cuando tenemos que darle más importancia a lo que es el registro del conocimiento que estamos generando, ¿no? Esta es una de las propuestas que se están dando ahorita dentro de las universidades en las que nosotros colaboramos para poder establecer que estos desarrollos tecnológicos tengan una cabida en el impacto económico de nuestro país, en el impacto social y en el impacto alimentario, porque al final el camino, la agroindustria, pues se está enfocando a lo más importante, que es el proceso de alimentación de los seres humanos, ¿no? O sea, mencionaba hace unos minutos el ponente anterior, ¿no? Con el tema de la pandemia, una de las industrias que no disminuyó su consumo fue la parte alimentaria, ¿no? Entonces, es importante que se unan las fuerzas, que se sumen los conocimientos para poder llegar a este proceso, ¿no? El diseño y el desarrollo electrónico, tecnológico que se requieren para estas tecnologías como los drones y todo lo que es la agroindustria. Pues ahorita pues en la Universidad Autónoma de Yucatán y en el Tecnológico Nacional de México pues contamos en Campus Mérida
contamos con las personas enfocadas a esto y pues los invitamos a colaborar con nosotros. No sé si hay algo más que agregar, doctor Castillo. Sí, muchísimas gracias. Pues ya para cerrar, ¿no? Que ese es el último slide, lo dejé abierto mientras tú comentabas para que hagamos el cierre entre los dos de esta presentación. Fíjense todos de los campos que tenemos allá y de algunos de los puntos que pudiéramos abarcar, ¿sí? Comentaba ahorita, sí, el doctor Carlos, ¿no? De ese trabajo de colaboración. ¿Sí? Acá hemos visto, si trabajamos de manera independiente, no se avanza. Sí, y todavía nos falta dar ese pasito de ojalá estos problemas que estamos poniendo acá como posibles proyectos de desarrollo, que a veces nos enfocamos a resolverlo sí, únicamente desde la academia, ¿no? Si yo como investigador, como docente de una institución, sí, ya tengo unos resultados sobre algunos de los puntos que están acá, pero pues tenemos que pensar que llegue al usuario final. O sea, tiene que impactar, sí, en nuestra comunidad, tiene que impactar en la sociedad. Debemos de llevar estos dispositivos y dotar de tecnología para que el campo, que es un punto ¿sí? de gran necesidad, de gran necesidad, ¿sí? en el país, pues podamos nosotros pues, contribuir de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la reflexión final de nuestra parte. Y pues con esto cerramos la presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo y doctor Jorge Canto. Debido a los tiempos, ya no alcanzamos a lo que es a las preguntas como tal. Nada más leeré de manera muy breve lo que son algunos de los comentarios. Si tienen preguntas, pueden hacérselas llegar directamente a su correo. Un comentario por parte de J2-Meg. Muy bueno el proyecto en conjunto. Mencionó las razones para utilizar Alora en lugar de estos protocolos de comunicación para implementar el prototipo. ¿Qué otro? Por parte de Alfalfa Dávila. Muchas gracias. Brillante trabajo, doctor. El uso de Deep Learning y Machine Learning en el reconocimiento de patrones es extremadamente potencial en el stand count, análisis y muchas más aplicaciones en manejos de parcelas. Yo he hecho algunos mapeos de maíz y alfalfa con sensores multiespectrales de 6 bandas. Y si existe una fuerte correlación entre los índices de vegetación NVDI y NDRE con la vigorosidad del cultivo y su actividad fotosintética. El primero en etapas iniciales y el último para etapas medias, tardías y cultivo. También comenta que gracias, ¿qué más? Bueno, pues esto sería todo. Ya habíamos comentado que en caso de preguntas se les hagan llegar directamente a su correo. Agradecemos mucho por haber sido ponente de este evento. Le haremos llegar el reconocimiento lo más en la brevedad posible. Muchas gracias, un placer.